El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decirle a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: les aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más. Casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Muy buenos y santos días, queridísimos hermanos en el Señor. Permítanme comenzar diciéndole que, terminada la Pascua, ya retomamos el tiempo ordinario en el lugar que lo habíamos dejado antes del miércoles de ceniza. Quiere decir, en la 8ª semana. Y por eso hoy es martes de la 8ª semana del tiempo ordinario y vamos de nuevo al color verde, que es el color normal de este tiempo, a menos que haya una fiesta que amerite o blanco o rojo. Y hoy el texto muy breve, retomamos el Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio que se estaba leyendo en el tiempo ordinario, en la Pascua. Recordarán, leíamos a San Juan, pues ahora en el tiempo ordinario, Marcos. Y hoy hay estos 4 breves versos de San Marcos, pero que para entender bien esta reflexión, tendríamos que situarnos en los versos anteriores, donde Jesús se encuentra con el llamado joven rico. Es aquel joven que se encuentra con Jesús y le pregunta que qué tiene que hacer para ganar la vida eterna. Y Jesús le dice: cumplir los mandamientos. Él le responde: eso lo he hecho desde muy joven. Y Jesús le da una mirada tierna, como llamándolo, enamorándolo, y le dice: pues anda, ve, vende todo lo que tiene y sígueme. ¿El joven qué hizo? ¿Siguió a Jesús? No. Se puso muy triste y se marchó porque era muy rico. Entonces, a continuación, a los discípulos y a la gente que le seguía, Jesús comienza a hablarle de lo difícil que le será al rico y al que se apega a las riquezas el reino de Dios, seguir el reino de Dios y seguir el Evangelio. Entonces Pedro, que como sabemos es muy despierto, muy activo, ni corto ni perezoso, le aborda a Jesús y le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Y Jesús le dice entonces esta expresión de este Evangelio: todo el que deje familia, posesiones, por el Evangelio y por seguirme a mí, pues recibirá en esta vida 100 veces más. Más familiares, más amigos, más gente que lo quiera, más posesiones, pero con persecución. Y luego recibirá la vida eterna. Pero le hace una advertencia: muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. ¿Qué Jesús le quiere decir con esto? Todos conocemos cuántos sacerdotes, religiosas y misioneros dejan en tierras lejanas sus familias, sus padres, sus hermanos, dejan las posesiones para seguir a Jesús. ¿Y qué pasa? Que donde quiera que lleguen, principalmente en sitios como el nuestro, donde hay una fe arraigada, pues esos misioneros encuentran mucha gente que lo quiere, mucha gente que lo aprecia, que los valora. Algunos pasan dificultad, pero generalmente
reciben mucho buen trato y reciben mucha retribución por el bien que hacen, pero también con persecuciones, porque Jesús dijo, si a mí que soy el maestro me persiguieron y me llevaron a la cruz, ¿cómo no lo harán también con ustedes? O sea, que en la vida todo tiene dos caras, dos monedas. Por un lado, el que está en la misión tiene la alegría de seguir a Jesús, de estar con Él, de estar con los hermanos, pero siempre va a encontrar una que otra incomprensión, una que otra dificultad por el anuncio del Evangelio. Y esto de que muchos primeros serán últimos y últimos serán primeros, es porque muchos de los que se creen ser primeros, pues no son evaluados tales en la vida eterna. Y muchos que tal vez son considerados que están en el último lugar o que se convirtieron hace poco o que eran pecadores, si son dignos de la misericordia de Dios, pueden pasar rápidamente al primer lugar a gozar de la presencia de Dios. Roguemos nosotros, hermanos, para que el Señor nos dé desprendimiento de las cosas materiales, que el Señor nos ayude a seguirlo, a ponerlo a Él en primer lugar y que nos ayude a ser merecedores de la vida eterna. Que así sea, queridísimos hermanos en el Señor.